Los micrófonos y cámaras están bloqueados, pero el chat está habilitado para preguntas. Nuestro programa vamos a primero presentar resultados de este estudio, luego vamos a tener una sesión de preguntas con nuestro invitado Francisco da Rosa, y luego vamos a dejar también un tiempo para responder preguntas que van a ir colocando en el chat, que pueden ir colocando si quisieran en el chat. Bueno, dando inicio entonces me presento brevemente. Soy Larisa Chase, economista, especialista en estadísticas, en branding, en finanzas, innovación empresarial y en evaluación de políticas públicas. Tenemos 20 años de trayectoria en investigación, realizándolo en Paraguay y también en coordinación con otros países. Estamos muy contentos de poder generar este espacio y poder tener esta presentación, dar a disposición estos datos para la comunidad y que los mismos puedan ser aprovechados de la mejor manera. Nuestro invitado en este primer webinar que estamos lanzando, Francisco da Rosa, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, es máster en transformación digital, también en administración de empresas y analista de sistemas con formación de base en tecnología de la información y desarrollo de sistemas. También es Certified Chief Artificial Intelligence Officer, que es un programa de formación orientado a estrategia, gobierno y adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. Bueno, entonces dando inicio a la lectura de resultados, voy a compartir pantalla. Y aquí tenemos entonces nuestro reporte. Entonces, primero tendremos la introducción, los hallazgos, las herramientas que disponemos, un espacio para hacer preguntas y el reporte de la IA en Paraguay. Este estudio lo realizamos en una red que se llama WIN, Worldwide Independent Network of Market Research, con quienes hacemos investigaciones desde el 2016 de forma coordinada en 40 países del mundo. Desde ICA levantamos los datos para representar a Paraguay. Entonces, los miembros son de distintos países, como se puede ver, tenemos una muy buena representatividad en las Américas. Todo lo que está pintado de naranja es toda la cobertura que tenemos en América. Tenemos también muy buena representatividad en Europa, baja representatividad en África y bastante también en Asia-Pacífico, que se conoce como APAC y Medio Oriente. Entonces, ¿qué es este índice? Es un índice mundial de actitudes hacia el uso de inteligencia artificial. Como les mencionaba, se levantaron 32.700 encuestas y básicamente busca responder con qué frecuencia estamos usando la IA, qué sectores de la población usan más y quiénes usan menos, y cómo se sienten las personas respecto a los beneficios y a los riesgos. Entonces, la IA no es solo una herramienta, es un cambio de comportamiento que vale la pena estudiar. ¿Qué aplicación tiene? En distintos ámbitos. Este índice, esta investigación la podemos usar tanto en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de los medios y en el ámbito de la investigación. Entonces, tiene varias aplicaciones. Este índice está compuesto por 7 indicadores que miden a partir de unas 15 preguntas la frecuencia de uso de la IA, la confianza que tienen las personas, la eficiencia percibida, es decir, qué tanto consideran que mejora o les hace más productivas a las personas, el interés que tienen y qué tan proactivos son para probar tecnologías nuevas, el nivel de comodidad que tienen, es decir, qué tanto evalúan a favor o en contra de los riesgos que esto puede generar, como por ejemplo pérdida de empleo, mal uso de datos o desinformación, el nivel de usabilidad, es decir, qué tanto tecnicismo consideran que es necesario, las personas consideran que es necesario tener para poder usar IA, digamos barreras al uso, y la aceptación, que es decir,
cuánto consideran que este avance tecnológico ayuda o no ayuda a mejorar la vida o esta vida moderna. Entonces, el índice se construye básicamente a partir de un indicador de comportamiento y 10 enunciados de actitud que se agrupan en esos 6 indicadores. Y luego esto primero se normaliza a través de una escala de 0 a 100, se eliminan datos faltantes, se hace un análisis de clúster y luego se generan los promedios y ponderaciones. Entrando a los hallazgos. ¿Qué es lo primero que vemos? Este es el índice global. En el promedio global vemos que no existe un único recorrido de adopción. Hay grandes variaciones entre países y regiones. En este gráfico podemos ver que el color más naranja tiene que ver con los índices más bajos y los más rojos tienen que ver con los índices más altos. Entonces ahí vemos que los países con el mayor índice son China, con 70, un puntaje de 70, luego India con un índice de 69, México 62, Malasia 61 y Hong Kong 59. Y vemos que los 5 países con el índice más bajo son Costa de Marfil 40 puntos, Francia 42, Finlandia 43, Irlanda 44 y Suecia 44 también. Luego vemos por región, analizando la frecuencia de uso por región. En frecuencia tenemos nunca, rara vez, a veces, frecuentemente y todos los días. Acá vemos que 1 de cada 3 personas nunca ha usado IA como primer hallazgo y el uso diario sigue siendo un comportamiento minoritario. Esto, como les decía, lo habíamos medido entre diciembre del 2024 y enero del 2025. Entonces, en todos los países, solo el 14% promedio global usa IA con frecuencia diaria y el 38% no lo usa nunca. En las Américas, lidera un uso frecuente con 17% y tiene la menor proporción de no usuarios. En África y Medio Oriente, la IA es menos integrada en general, con un 45% que nunca la utiliza. Recordemos también que África nuestro nivel de cobertura es bajo. Y mientras tanto, en países europeos registra la tasa más baja de usuarios regulares con solo el 11% que lo usa diariamente. A la derecha se puede ver también el análisis B2B y T2B, que básicamente agrupa quienes dicen rara vez y a veces, y agrupa quienes dicen frecuentemente y todos los días. Luego, dentro del índice, ¿cómo podemos ver estos indicadores que componen el índice? Y vemos que las personas aceptan y ven el valor de la IA, pero la duda y el bajo uso revelan una brecha entre interés y acción. Es decir, hay más interés de lo que hay acción. Y ahí el índice global, recordemos que es de 51 puntos, ese es el promedio general del índice a nivel global, y la aceptación a nivel global obtiene el punto más alto, 62 puntos, seguido por usabilidad. Aceptación, recordemos que es qué tanto quieren integrar la IA a distintos procesos, a su vida diaria, y la usabilidad es qué tanto consideran que necesitan o no conocimientos técnicos para poder usarla. Y los puntajes de interés y eficiencia son sólidos por encima del índice con valores de 52 y 54 puntos, y confianza es lo que está más bajo, con 50,5 puntos, mientras que el nivel de comodidad es el más bajo, con solo 45 puntos, lo que indica más preocupación que tranquilidad. Este puntaje compuesto de uso, con 38,9, indica mayormente un uso ocasional. Se veía un uso ocasional, dando justamente esta baja conversión entre aceptación y uso real. Entonces luego vemos cómo este índice en sus distintos indicadores se comporta o tiene diferencias por regiones. Lo primero que notamos es que las líneas verdes son las más amplias y esto nuevamente, como veíamos anteriormente, Asia-Pacífico es el líder global y es el que está llevando mayor confianza, mayor aceptación, mayor eficiencia, mayor usabilidad y mayor interés. Y luego vemos que en Américas le sigue muy de cerca con
le sigue de cerca Asia también con porcentajes elevados, y que Europa, las líneas azules, tienen en los porcentajes más bajos a nivel general de todos los índices. Y como decíamos anteriormente, el interés no está acompañando en el mismo nivel el uso, todavía. Todavía en esta medición del 2025, en la que vamos a lanzar próximamente, que es la del 2026, ya veremos también los cambios que se están dando. Luego vemos también qué está detrás de esta frecuencia de uso. Y vemos que las personas jóvenes son las que están impulsando la adopción de la IA. Mientras que más de la mitad de quienes tienen más de 55 nunca la han usado. Es decir, hay una brecha de uso entre jóvenes y adultos. Ahí vemos que la población más joven muestra el mayor uso de IA, con 23% de uso frecuente de diario. Recordemos que solamente cerca del 11% lo usa frecuentemente a nivel global, es más del doble de la población joven. Y de manera similar, solamente el 23% nunca usó. A medida que aumenta la edad, disminuye la frecuencia de uso. Entre las personas de 55 más de la mitad nunca la han usado y solo 7% lo utiliza con frecuencia. Acá nuevamente podemos ver el porcentaje global por rangos de frecuencia y podemos ver también el B2B y el T2B, que son los resultados que les estaba comentando anteriormente, que son las agrupaciones de los hábitos extremos. Luego, si hacemos un análisis cruzado entre la relación que tenemos en el índice de IA con la proporción de población joven que tiene un país, podemos ver que hay una correlación del 52, del 0,52. Esta correlación, que es relativamente alta, también tiene mucho sentido con lo que estamos viendo en las distintas mediciones, y también tienen ahí los puntos de colores que indican las regiones donde vemos que los puntos verdes y naranjas, que son los países de las Américas y de Asia-Pacífico, están más hacia la derecha, y los de Europa están todos más concentrados hacia la izquierda. Entonces ahí vemos que el índice, podemos ver a Paraguay, que está cerca de Marruecos, de México, y de México tiene un índice global alto por encima del 55, y también tiene una muy alta proporción de población con 35 años o menos, que en Paraguay es el 45% de la población. Entonces, bueno, ahí también nos ayuda a entender un poco, aunque la demografía no lo es todo. Algunos países contradicen la relación con la edad, lo que demuestra que también hay otros factores externos que influyen, como la penetración de tecnología, el porcentaje de población urbana. Como todo análisis, es siempre multifactorial. Luego vemos esta brecha generacional. ¿Qué es la brecha? Es básicamente la diferencia entre el índice de IA de personas con menos de 35 y el índice de IA de personas de más de 55. La diferencia entre estos dos grupos etarios es la brecha. Entonces acá podemos ver, con los colores más oscuros son los países que tienen la brecha más alta. Vemos que Paraguay está entre los 5 países con una brecha importante. Entonces, Paraguay tiene 15 puntos de diferencia en esta brecha de índice. Quiere decir que los jóvenes están usando mucho más IA que las personas por arriba de 55 años. Y vemos también acá, ¿verdad?, que hay una excepción, por ejemplo, como India, ya que los usuarios de mayor edad puntúan ligeramente más alto que los jóvenes. Si vemos esta brecha ahora de género, es decir, tomamos el índice de mujeres versus el índice que dan los hombres, vemos que a nivel global los hombres usan la IA ligeramente más, con una diferencia de 2 puntos porcentuales. Entonces podemos decir que en general hay casi una paridad, pero las mujeres lideran en 4 de 38 países que se encuentran en la región de Asia. Y estos son los que tienen también los índices más altos, que son China, India, Tailandia y Australia. Por regiones, vemos que esto pesa bastante a nivel global, Asia-Pacífico teniendo una brecha
teniendo justamente a favor de las mujeres, pero en Europa y en América tenemos brechas mayores hacia, es decir, tenemos una diferencia en que los hombres utilizan bastante más que las mujeres. Luego, otro elemento que explica mucho el uso de la IA, acá estamos cruzando la frecuencia de uso con la confianza en la IA y vemos que hay una correlación de 0,7, inclusive más alta. Entonces, ¿cuál es un driver importante para el uso? Tiene que ver con la confianza. Cuanto mayor es la confianza, mayor es la probabilidad de uso. Y tenemos algunas excepciones en Asia-Pacífico. Entonces, vemos que Asia-Pacífico domina el cuadrante superior con China y India mostrando los niveles más altos de confianza como de uso. Sin embargo, Vietnam, Indonesia y Japón son casos atípicos, que también tienen diferencias que están relacionadas a, como decíamos, a urbanidad, a nivel de penetración del Internet y también a la composición demográfica en cuanto a las edades. Y vemos nuevamente los países europeos centrándose más en el cuadrante inferior izquierdo, con menor confianza y menor uso, y Américas, una distribución más equilibrada, donde hay países como México y Paraguay de alto uso y confianza, y hay otros como Canadá y Estados Unidos que están más cerca del cuadrante inferior izquierdo, más cercanos a Europa. Bueno, con esto cerramos los análisis globales. Aquí tenemos también a disposición, y lo podemos enviar a todos los interesados, una tarjeta de puntuación. Es decir, ustedes pueden entrar a este enlace, pueden hacer las preguntas y pueden ver qué índice les sale. Y esto pueden hacerlo a nivel individual, a nivel de organización, y así ir midiendo y conociendo y además comparando con benchmark cómo están ustedes y cómo está su organización en comparación con Paraguay, en comparación con países de América y en comparación con cualquiera de estos países que estamos viendo aquí o regiones que estamos viendo aquí. Bueno, hasta aquí cerramos la parte de análisis globales. En el capítulo Paraguay, lo que tenemos es como principal hallazgo que la juventud paraguaya está impulsando este mayor uso. El trabajo fue un relevamiento de fuentes secundarias y también de encuestas telefónicas. En Paraguay tomamos 500 encuestas a nivel nacional. ¿Y qué es lo que encontramos comparativamente en esta encuesta? Que Paraguay está en el top 10 de porcentaje de uso. Esto coincidentemente con todos los análisis que lo habíamos visto anteriormente, donde las personas utilizan, ya sea para ámbito laboral o personal. Entonces tenemos un 73% comparado con la media regional del 73% y una media global del 63%. Como vimos anteriormente, el uso está explicado por todos estos indicadores que tienen que ver con aceptación, confianza, usabilidad, eficiencia. ¿Cuál es nuestro contexto en Paraguay? ¿Cuál es el nivel de penetración de las TICs? Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas en Paraguay, tenemos un crecimiento del uso de las TICs. Vemos que si bien el uso de acceso a computadoras es bajo, el acceso a telefonía móvil es del 95% y el acceso a Internet creció exponencialmente en los últimos años. Entonces, inclusive para la última publicación estábamos más cerca del 60% a nivel de Internet en el hogar. Y a nivel de Internet en general, ya sea a través de un dispositivo móvil o de Wi-Fi, inclusive ya llegamos al 78%, como se puede ver en el reporte abajo a la derecha, donde vemos además que nuestro nivel de conectividad en Paraguay está por encima de la media global. Se puede ver que desde el 2015 hasta el 2023 pasamos de un 49,7%, luego llegamos al 68% en el 2019 y en 2023 ya llegábamos a 78,3. También podemos ver que este nivel de acceso viene creciendo en el cuadrante de la derecha y que la población joven, como veíamos anteriormente, es también superior en porcentaje
que a otros países del mundo. Esto tomando toda la población, incluida desde recién nacido hasta lo más adulto, por eso tenemos este porcentaje del 25%. Luego, en cuanto a justamente lo que decíamos, ¿cuál es el uso por edades? Estos son los resultados específicamente en Paraguay. Vemos que el grupo de 18 a 34 años tiene un uso frecuente del 50%, solo 38% a veces y 18% nunca. Y vemos cómo se ordena muy bien por edades. Y vemos que las personas de 55 para arriba tienen un 45%, tenían un 45% en esta última medición, penúltima medición del 45%, y ahí también esa brecha que decíamos, brecha generacional. Luego, en cuanto a niveles educativos en Paraguay, ¿cómo vemos el uso? Evidentemente también la educación es un factor que habilitante del uso, aunque no es necesario para usar, como ya lo vimos también, pero sí correlaciona con una mayor frecuencia. Entonces vemos que las personas que su nivel educativo máximo es primaria completa tienen un mayor porcentaje de que nunca han usado, con un 43%, versus personas con secundaria completa que tienen solo un 33%, universitarias 21% y personas con posgrado solamente 12% que no usan. Vemos también que la frecuencia va aumentando, quienes dicen siempre y a menudo. Entonces, como la formación académica es un posible habilitador de mayor acceso, de mayor, no acceso, sino uso, mayor frecuencia. Según niveles de empleo, también vemos que las personas que trabajan tienen mayor porcentaje de uso, con 38 y 40%, versus las personas sin ocupación, que solamente tienen un 10% de uso frecuente. Y en cuanto a género, vemos que también, como mencionábamos anteriormente, coinciden los números que tenemos a nivel América. La brecha entre hombres y mujeres es de las más grandes, con un 27% de mujeres que usan siempre y a menudo y un 38% de hombres. Esto también está relacionado a lo que veíamos anteriormente de acceso en el trabajo, teniendo las mujeres menor participación laboral. Bueno, entonces esta evidencia nos muestra una alta aceptación de la inteligencia artificial en Paraguay, destacándonos a nivel mundial y en línea con este promedio continental. Aquí tenemos un país, el país que está bien posicionado entre el top 10. El uso frecuente es respaldado por una fuerte aceptación del uso de la tecnología, porque esto nos está generando una mayor productividad con un menor riesgo de reemplazo todavía en el continente, y tenemos un 67% de los encuestados quienes consideran que esta es una herramienta útil y legítima para resolver problemáticas personales y laborales. Si bien existe una brecha generacional, estos usuarios consideran que es relevante la aceptación y coexiste con porcentajes considerables también en personas adultas. Entonces, los resultados nos muestran un gran interés y una rápida asimilación de las tecnologías de la IA en la vida cotidiana de los paraguayos, donde los riesgos y las precauciones necesarias aún no están fuertemente instaladas, como sí lo están en otros continentes, como Europa principalmente, y en países como Estados Unidos y Canadá. Bueno, y mostrando rápidamente cuáles son las preguntas que componen este índice. Acá tenemos, por ejemplo, si le preocupa que su información personal, le preocupa su información personal al utilizar tecnologías de IA, confía en que los datos proporcionados por la IA son verdaderos, considera que las aplicaciones de IA como asistentes y mensajes automáticos le hacen más productivo, le preocupa que la IA pueda crear y difundir información falsa, las interfaces de IA son amigables, accesibles y fáciles de usar, las tecnologías de IA son fáciles de entender sin tener conocimiento técnico avanzado,
Le preocupa que la IA pueda reemplazar empleos humanos. Le preocupa que los problemas de seguridad en la IA puedan poner en riesgo su seguridad personal o la de otros. Considera aceptable el uso de IA en la actualidad. Siente que si no usa IA en su vida diaria está quedándose atrasado o excluido de lo que pasa en el mundo. Le gusta probar tecnologías nuevas, incluidas las de IA. Busca activamente nuevas tecnologías, innovaciones relacionadas a la IA y cómo considera si tiene un buen conocimiento de la IA. Con esto cerramos nuestra presentación y ahora tenemos unas cuantas preguntitas de reacción a nuestro invitado especial. Entonces te cedemos la palabra, Francisco. ¿Cuáles serían tus primeras impresiones de estos resultados? Bueno, muy buenas noches, Lari. Buenas noches a todos. Un gusto estar acá, discutir un tema tan relevante como la inteligencia artificial con datos sorprendentes, sobre todo lo que respecta a Paraguay, que es lo que más nos interesa. Y, acá hay que contar, creo que Lari es importante cuando hablamos de esta encuesta, como esta es una encuesta a la gente, a la población en general, probablemente las respuestas están basadas en personas que utilizan la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Gemini, Cloud. Creo que ese es el enfoque, digamos, de la respuesta. O sea, tendremos que hacer de esa acotación para profundizar un poco más. Y básicamente para mí lo principal de hallazgo, lo que revela un poquito es una adopción desigual, por lo que vos estabas comentando, ¿verdad? Marcado por brechas regionales. Me llama mucho la atención Europa, pero creo que se explica de alguna manera porque Europa estuvo tratando por mucho tiempo y debatiendo sobre todo la ley de IA que se aprobó en la Unión Europea. Creo que eso habrá de alguna manera influido en la opinión de la población respecto a la IA y los riesgos, porque se debatió mucho de estos temas. Entonces yo creo que eso incidió en la opinión de la gente. Y lo generacional, que no me sorprende. Creo que eso es así como salió aquí en la encuesta. Y sí, bueno, llama la atención obviamente lo de Japón, porque uno cuando habla de Japón, bueno, estábamos hablando de un país identificado con la tecnología, que esto, aquello, pero cuando mencionabas la parte demográfica, creo que también explica un poquitito esto. O sea, a mí me parece que está bastante coherente, digamos, los resultados que estamos viendo acá. Obviamente, haciendo la aclaración que ya mencionaba, que estamos hablando probablemente de la respuesta de la gente en función al uso de la inteligencia artificial generativa, esto que está al alcance de la mano de todos los smartphones, ¿verdad? Totalmente. Sí, algo que también estuvimos viendo de esta investigación de fuentes secundarias, complementando que hay reportes, uno es del World Economic Forum, otro es del Banco Mundial y otro es de Goldman Sachs, donde hay también otros indicadores en los que se ha medido que la percepción del riesgo de reemplazo es más alto en países desarrollados porque justamente es una herramienta que tiene el potencial de reemplazar empleos white collar, digamos, ¿verdad? Que son empleos de oficina y no tanto empleos manuales o otro tipo de empleos que no son de oficina. Entonces, teniendo economías más basadas en servicios y en industria de conocimiento, evidentemente países más desarrollados están en una mayor exposición y en una exposición y un riesgo de reemplazo más elevado que países como los nuestros, donde todavía el nivel de productividad es bajo y donde apalancarnos con tecnología tenemos espacio todavía para crecer y para usar esta tecnología a nuestro favor. Entonces, eso como para complementar también un poco esta lectura. Correcto, no, solamente para acotar en esa línea, ¿verdad? Que la economía está transitando hacia un modelo donde el humano no debería competir con la inteligencia artificial. Digamos, lo que hay que hacer es
que la tarea o las empresas o lo que fuera que uno esté desarrollando, digamos, tiene que apalancarse con la IA. Digamos, pues la idea no es que la IA esté compitiendo con la persona. Obviamente que esto va a traer mayor eficiencia a todas las actividades, sobre todo empresariales, donde probablemente con un fuerte apalancamiento y una buena implementación de una cultura de inteligencia artificial va a ayudar a las empresas a que sean más eficientes, más productivas, de un mejor servicio, mejor calidad en las entregas de sus productos y servicios. Entonces, no hay que entrar en este dilema de que la inteligencia artificial compite al ser humano, sino más bien en la línea de que un adecuado uso de parte de la gente de este recurso que se llama inteligencia artificial puede hacer que uno sea más eficiente, más productivo, y eso en términos generales va a beneficiar a toda la humanidad. Imagínate solamente un ejemplo tonto que se suele decir que gracias a esto probablemente las investigaciones, descubrimientos de todo lo que es temas de salud probablemente se va a acelerar y eso va a traer beneficios a la humanidad. O sea, definitivamente algunos trabajos, sobre todo los últimos LLM que han aparecido, yo creo que algunos trabajos cognitivos van a ser reemplazados o apalancados. Definitivamente el ser humano tiene que hacer uso de esta herramienta para poder apalancar su desarrollo y en esta línea, bueno, cada país tendrá que definir la estrategia que quiere adoptar, porque una cosa es un país súper desarrollado que tiene el control sobre estos algoritmos y otra cosa es, o somos, por ejemplo, nosotros como país que no tenemos, pero entonces tenemos que tener una estrategia diferente. Acá en términos de regulación no es agarrar y adoptar un modelo que pareciera ser que en los países del primer mundo funcione bien, que eso va a funcionar bien para nosotros también. Yo creo que nosotros como país, en las circunstancias en las que estamos, debemos ser muy inteligentes de adoptar medidas que nos permitan alinear la inteligencia artificial en función a nuestra realidad. ¿Verdad? Esta es la lectura que hay que hacer en estos casos. Perfecto. Sí, en base a eso también estuvimos investigando que hubo en estos días un foro, un encuentro internacional de los creadores y de los que están implementando para crear una especie de manual de gobernanza o normas internacionales de gobernanza como líneas de trabajo, pero bien, como bien decís, la soberanía en la aplicación y en el uso debe ser de los países, ¿verdad? Porque cada país es diferente. Hablando un poquito sobre estas regulaciones, ¿cuáles serían, o si puedes compartir, cuáles son algunas de las normativas o regulaciones que existen actualmente, ya sea a nivel regional o, sí, o que se estén conversando aquí a nivel, que tengan que ver con ciberseguridad, control, ética? Sí, Larín, mira, básicamente la única ley como tal, digamos, que ya la categoría de ley es la que tiene la Unión Europea. Los demás, muchos países como, no sé, Corea del Sur, mismo aquí en la región, Chile, sobre todo Argentina, tienen políticas de IA, que no es una ley propiamente, pero sí, en el caso de que mencionaba de Corea, por ejemplo, permite que contenido generado con inteligencia artificial sea, por ejemplo, etiquetado para que de esa manera sea fácil para una persona al momento de consumir, no sé, un ejemplo, una información, quede claro que esto está generado con inteligencia artificial. En lo que respecta a Paraguay, bueno, acá, como sabrás, hace muy poco se aprobó la ley de protección de datos personales, que es un paso, a mi entender, previo a una ley de inteligencia artificial. Pero honestamente, y esta es una opinión muy personal y probablemente en la sociedad paraguaya de inteligencia artificial hay opiniones incluso contrarias a los que te voy a mencionar, pero personalmente a mí me parece que no es el momento de regular inteligencia artificial en Paraguay, porque repito, no estamos en las mismas condiciones que los países europeos, donde hay un nivel de madurez mayor en términos empresariales, hay estructura mucho más
consolidada, ¿verdad? Nuestras empresas son un poco más frágiles y entrar con una regulación como la que tiene la Unión Europea, por ejemplo, sería inconcebible, digamos, en el cumplimiento para muchas organizaciones. Entonces, personalmente, y repito, es una opción muy personal, yo no creo que sea apropiado regular la inteligencia artificial en el Paraguay. Nosotros tuvimos invitación de parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, donde estuvimos participando de algunas mesas de trabajo tendientes a regular la ley, y fue una de las posturas que yo mencioné en mi intervención, pero está para debatir. Yo creo que es mejor definir una política que salvaguarde algunos aspectos de información, de privacidad de datos y este tipo de cosas, antes que una regulación propiamente, ¿verdad? Que de repente puede inferir mucho en el desarrollo que como país necesitamos. Nosotros somos un país que necesitamos desarrollarnos, tenemos grados de inversión, todo el mundo está mirando Paraguay, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en adoptar algunas regulaciones que puedan espantar, digamos, esta buena mirada que nos están teniendo probablemente muchos inversores del exterior. Genial. Y hablando justamente de esto que me decías no de la privacidad, de la veracidad de los datos. Entonces, uno de los indicadores que tenemos justamente donde la gente está más preocupada es en poder distinguir entre información real y falsa y en todo lo que tiene que ver con suplantación de identidad. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿verdad? Si es que puedes comentarnos algo más de cómo es posible identificar o evitar este tipo de cuestiones. Bueno, Lari, yo creo que la capacidad de distinguir la verdad de lo falso no se va a perder. O sea, no existe ese riesgo, porque a medida que las maneras de, no sé, por decirte, emitir información falsa, a medida que esto también avanza a la tecnología que hace que podamos distinguir una información real de uno falso. Obviamente, a simple vista esto es más complejo, porque si uno está en el semáforo y ve un fake news, es mucho más difícil en esas circunstancias identificar si eso es verdad o es falso. Pero no tenemos riesgo de perder la capacidad de identificar cuál es real y cuál es falso, digamos, porque bueno, tenemos la misma IA que puede ayudarnos en esto, ¿verdad? Criptografía, la regulación que, como te comentaba yo, el caso de Corea del Sur, que obliga a que se etiquete información generada por IA, ¿verdad? Hay validación por múltiples fuentes que se pueden hacer para identificar que una información es falsa o es verdadera, ¿verdad? O sea, el desafío no es la pérdida de la verdad, sino la necesidad de nuevos sistemas de validación en esta era de la inteligencia artificial. Claro. ¿Y cuál es un espacio que todavía siguen ocupando especialistas que son curadores de contenido, ¿verdad? Que ahí también va un poco lo que me decías del complemento y de los nuevos empleos, porque si bien van a haber como todo cambio tan grande como este, trae una rotación, es decir, van a haber empleos que van a ser absorbidos, también nuevos que van a ser generados, ¿verdad? Entonces, hoy en día la curación y la interpretación y la validación de productos generados por la IA a través de juicio y criterio humano sigue siendo valioso y sigue siendo necesitado. A ver, Larry, si entendí la consulta. Yo creo que no es el fin del trabajo cognitivo humano, como te comentaba, ¿verdad? Es el fin del trabajo cognitivo humano como única fuente de conocimiento, digamos, ¿verdad? Sobre todo en aquellas tareas repetibles, ¿verdad? O repetitivas, pero repetitivas, yo creo que la palabra correcta es repetible, ¿verdad? Y como decía, la economía está transitando a un modelo donde el humano no compite con la IA, y esto es lo que quiero ser reiterativo con esto, ¿verdad? El futuro no pertenece a quienes compiten contra la IA, sino quienes lo saben usar, quienes saben dirigirlo, quien sabe gobernarlo, ¿verdad? En función a sus necesidades. Pero fíjate más que siempre hubo
una especie de jaque a cualquier tecnología que a lo largo de la historia de la humanidad fueron apareciendo, pero está demostrado de que en ningún caso las personas han quedado desplazados definitivamente, porque como vos decías, a medida que desaparecen algunas tareas, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de los que encendían los faroles en la antigüedad, ¿verdad? No sé, había un ejército, un regimiento de gente que encendía los faroles en las calles de la Edad Media, y estas personas se quedaron sin empleo porque apareció la electricidad, ¿verdad? O sea, de la misma manera que esto sucede, yo creo que algunas tareas van a dejar de hacerse porque la inteligencia artificial lo va a hacer, pero de la misma manera también va a aparecer nuevos roles, nuevos tipos de tareas, nuevas habilidades que hay que desarrollar, y ahí entra un tema central, que este mundo va a ser de quien sea capaz de adaptarse a este nuevo contexto, a este nuevo escenario que va a traer la inteligencia artificial. Aquel que es capaz de, repito, de dirigirla, de conducirla, de gobernarlo, es lo que va a salir ganando. Y yo creo que resistir es lo peor que uno puede hacer, o negar que la inteligencia artificial pues, mucho humo, que no va a ayudar en nada, que es un riesgo, que hace un problema, porque esto yo creo que no conduce a nada, y prueba de ello es lo que estoy comentando, y mismo recordará, no sé de qué época soy, yo creo que soy un poquito más de edad que vos, porque cuando apareció la calculadora también hubo muchos reclamos de los padres que decían que, bueno, que eso iba a atrofiar la mente de la gente. Y yo no me imagino hoy día el comercio en el mercado 4 sin una calculadora. Entonces, hay que ser muy criterioso al momento de decir que tal o cual trabajo, de que la inteligencia artificial va a reemplazar a la tarea de la gente, ¿verdad? Yo creo que va a reemplazar algunas, pero se crearán otros tantos y quizás más. Claro, sí, eso es lo que se llama en economía como destrucción creativa y también frictional unemployment o desempleo friccional. Es decir, siempre que hay una disrupción tecnológica, eso genera necesariamente desempleo, pero bueno, se van aprendiendo nuevos skills, se van generando nuevos mercados, y también ahí es acompañar, cómo acompaña el Estado, cómo acompañan las instituciones, las empresas, pero sí genera disrupción la tecnología. Es inevitable, y la ventaja, coincido contigo, es estar, estar informado y tener esa actitud de volver a aprender y de innovar, porque el mundo es una innovación constante, ¿verdad? La única constante es el cambio. Así es, Larry. Y un tema importante que me gustaría agregar, porque pareciera ser que este mundo ahora va a pertenecer a los técnicos, a los ingenieros, y esto absolutamente no es así. Yo creo que el desarrollo futuro no será de ingeniería solamente, ¿verdad? Sino también de humanidades, y ahí entra todo lo que creo que en algún momento voy a mencionar, todos los temas, lo que es ética, ¿verdad? Todo lo que es ciencias sociales, lo que es gobernanza. O sea, el futuro no va a ser solamente de los ingenieros, sino también de todas estas disciplinas, que lo que va a hacer es enriquecer y hacer de que la inteligencia artificial, como mencionaba, pueda ser una palanca para el desarrollo de la humanidad. Entonces, lejos de ser la actualidad un mundo de ingenieros, esto más que nunca va a requerir de gente con criterio, de profesionales de humanidades, que nos pueda dar esa visión, sobre todo humana, en el manejo y la gobernanza de esta tecnología. Genial. Bueno, ahora tenemos unos minutitos si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Leonardo hizo una pregunta, preguntó si esto se refiere a IA generativa o en general. Sí, las preguntas fueron en general, a la ciudadanía en general. Dentro de la ciudadanía tenemos distintos perfiles, distintos niveles socioeconómicos, distintos empleos. Es una muestra representativa a nivel nacional. Entonces, probablemente, como estaba diciendo Francisco, esta no es una muestra únicamente a cierto nicho o a cierta especialidad muy particular. No se mide el nivel de tecnicismo, es decir, no es una prueba
sino es más bien, como decía, como veíamos, qué nivel de confianza, qué actitud, qué productividad le ven, que si mejora o no mejora su trabajo diario y si básicamente tiene interés en adoptar esto o ya tiene como un, como una predisposición a cerrarse, ¿verdad? Que es lo que vemos que, como vimos anteriormente, en Europa está instalado, además, ¿verdad? Que esto tiene que ver con la guerra o la competencia que existe entre Estados Unidos y China por el desarrollo de esto y como que Europa quedó atrapado ahí en el medio, cumpliendo más un rol de regulador que de innovador, ¿verdad? Entonces, es un rol que también es necesario porque evidentemente tiene que existir también una regulación, pero como bien decía Francisco, ese nivel de implementación o bajada de las regulaciones dependerá en cada país de las decisiones que se tomen, ¿no? Que sean necesarias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, yo tengo una última preguntita que tiene que ver con estos nuevos roles o nuevos complementos que estás viendo o que están viendo desde la sociedad de inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunos de esos empleos o tareas que abre la IA? Yo mencionaba, por ejemplo, lo de curación de contenido, que es algo que a nosotros nos toca hacer mucho de investigación porque sabemos que la herramienta alucina y entonces nosotros como expertos nos toca validar lo que está produciendo y si tiene o no tiene sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que un tema central es la gobernanza, Larry, ¿verdad? Por eso es que yo creo que es muy importante para los países invertir en talento, sobre todo, para entender y tener mecanismos y metodología para identificar esto que vos mencionabas, por ejemplo, cuándo está alucinando y cuándo no. Validar y sobre todo tener una metodología que permita identificar estos casos, ¿verdad? Que permita hacer controles aleatorios, que permita auditar, que permita hacer de que la IA sea explicable, ¿verdad? Una de las características requeridas siempre, ¿verdad? Tener un enfoque en especialización, ¿verdad? Construir alianzas, proteger y valorizar los datos que uno tiene. Y aquí entra una iniciativa que nosotros estamos acompañando en la sociedad paraguaya ya, que es la TAN-GPT, una iniciativa del CENI, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que juntos con ellos está construyendo un GPT, la TAN-GPT, un LLM regional, que lo que busca principalmente es entrenar estos modelos con información de la región, por lo menos la cultura, las costumbres de los países que componen Latinoamérica y el Caribe. Entonces es una iniciativa que es muy interesante, pero no podría yo responderte exactamente cuáles son estos nuevos roles, porque esto va ya apareciendo. Yo siempre le digo a la gente que nosotros estamos en los primeros 15 minutos recién del primer tiempo. Va a haber mucho que discutir, mucho que debatir, va a haber mucho debate todavía de qué es correcto y qué es incorrecto. Pero lo importante es estar preparado, tener la mente abierta, formarse, capacitar, actualizarse sobre todo para poder encarar, repito, no solamente desde el punto de vista técnico estos temas, sino desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto y sobre todo desde el punto de vista de la gobernanza, tanto en el país como en las organizaciones. Perfecto. Bueno, con esto creo que... tenemos una pregunta. Alguien preguntó, ¿cuándo se inició la IA? ¿Dónde? Y en Paraguay, ¿cuándo llegó? Bueno, cuando la inteligencia artificial nació allá por 1950, como suele contarse, ¿verdad? Esto ya empezó a aparecer los primeros algoritmos, pero esto apareció y tuvo eco en el 2022, ¿verdad? Noviembre creo que fue el 2022, porque OpenAI lo que hizo es poner al alcance de la mano de la gente a través de ChatGPT la inteligencia artificial, en este caso generativa. O sea, la inteligencia artificial hace rato estaba ya, digamos, vamos a usar un término, en los laboratorios,
Pero lo que hizo OpenAI es poner al alcance de las personas a través de los smartphones. Y ahí fue que tuvo el boom y toda esta revolución de inteligencia artificial que estamos viviendo. Y obviamente a partir de ese momento empezó todo el desarrollo de soluciones, de nuevos modelos, de algoritmos, de aplicaciones basados en inteligencia artificial de todo tipo, no solamente inteligencia artificial generativa, y en muchas organizaciones de hecho ya se usaban unos modelos estadísticos, que lo que algunos llaman la inteligencia artificial predictiva. Bueno, ahora estamos llegando a la IA agéntica, que es lo que trata un poquito de orquestar a algunas tareas a través de IA y tratar de tener autonomía en la ejecución de algunas actividades habitualmente ejecutadas por las personas. Perfecto. Bueno, creo que con esto cerramos, ya llegamos prácticamente a la hora. Si es que nadie tiene más ninguna preguntita, nuevamente agradecerte, Francisco, por estar acá, por el espacio, por analizar con nosotros estos resultados y por ir dándole sentido también a todos estos cambios y a esta nueva ola de oportunidades que se abre con esta tecnología que está creciendo tan rápidamente. Bueno, gracias, Lari. Y bueno, a las órdenes para debatir este tema. Yo no soy dueño de la verdad, soy un aprendiz. Todos los días estoy pendiente de qué nuevo hay en IA. Nosotros en la sociedad tenemos equipos multidisciplinarios que puede debatir sobre ética, sobre lo que ustedes, sobre regulación de manera mucho más profunda de la que yo podría, pero estamos a las órdenes de cualquier inquietud que tengan, consulta que tengan. En la sociedad tenemos gente que está entrenada y capacitada para atender cualquier consulta, así que estamos a las órdenes. Genial, genial, muchas gracias. Ahora solamente quiero mandar el enlace aquí para que puedan, para los que quieren su certificado de participación. Entonces les comparto, los que llenan aquí van a poder recibir el certificado, les mando en el chat. Ahí pueden cargar y con eso le confeccionamos el certificado. Y también invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales, ICA_consultora. Ahí vamos a estar anunciando también el próximo webinar que vamos a tener sobre este tema y otros temas para lanzar justamente los resultados del 2026 que se tomaron en enero de estos mismos indicadores, donde expandimos también más inclusive esta investigación para poder ir abarcando, entender mejor el contexto. Entonces, les deseamos muy buenas noches. Nuevamente, gracias y espero que nos veamos pronto. Chau, chau.